Tuve que desmoronarme por dentro para comprender lo que realmente significa empezar una nueva vida. No se trata de cambiar de ciudad, de carrera, ni de pareja. Se trata de cambiar tu frecuencia. La vibración que tienes ahora mismo, en este preciso instante, es el código que autoriza o bloquea todo lo que dices que quieres experimentar. Y nadie nos enseñó esto. Nos hicieron creer que la vida cambia cuando las cosas de afuera cambian, pero es lo contrario. El mundo cambia cuando tú cambias la vibración. Hay una versión de ti que ya está lista, ya es ligera, ya es libre, ya es próspera. Pero no aparecerá por arte de magia, solo se manifiesta cuando te alineas con el campo donde vibra. No tiene nada que ver con la fuerza de voluntad, tiene que ver con la conciencia. Porque lo que controla tu vida no es lo que deseas con tu mente, sino lo que vibras en tu cuerpo, en el campo, en lo invisible. Tu nueva vida no depende del tiempo, depende de tu frecuencia. Y eso significa que puede comenzar ahora, no porque haya ocurrido algo externo, sino porque algo interno finalmente cambió. Lo he visto sucederme a mí, lo he visto sucederle a otras personas, lo he visto sucederle a las células bajo el microscopio. Cuando la vibración cambia, todo se reorganiza. Biología, realidad, destino. El problema es que mucha gente espera sentirse bien para cambiar su vibración. Pero es cuando cambias tu vibración que empiezas a sentirte bien. Es contraintuitivo, es provocador, y precisamente por eso funciona. Porque cuando dejas de reaccionar y empiezas a emitir, todo a tu alrededor empieza a responder con una inteligencia diferente. Y ahí es cuando entiendes que el nuevo tú ya está disponible, y que lo único que te separa de ello es la frecuencia que elijas llevar ahora. La mayor ilusión que nos han contado es que la realidad está allá afuera, separada de quienes somos, pero necesitaba romper con esta idea con dolor, frustración y un silencio casi sofocante en mi interior. Cuando empecé a estudiar biología celular, comprendí que el observador influye en lo observado, y eso me revolucionó por completo. Lo que creía que era el mundo real, era en realidad una extensión de mi propia frecuencia vibratoria. Cada pensamiento que repites, cada creencia que aceptas sin cuestionar, moldea silenciosamente la forma en que tus ojos ven el mundo. Si había miedo en mí, veía peligro por todas partes. Si había escasez, solo veía carencia. La vibración no es una idea esotérica, es una señal energética que emana de tu cuerpo, tu mente y tu campo electromagnético y atrae precisamente aquello que resuena con ella. La física cuántica ya ha demostrado que las partículas subatómicas responden a las expectativas del observador. Pero nadie nos lo dijo. Somos este observador. A medida que comencé a alinearme con estados superiores, gratitud, compasión, presencia, mi realidad empezó a adaptarse a esta nueva vibración. Nada exterior cambió. Yo cambié. Y el mundo respondió. Es casi doloroso aceptar que pasamos años luchando con lo externo, intentando controlar los resultados, las personas, las circunstancias, cuando en defecto, la clave siempre ha estado dentro. La vibración es el molde, la realidad es el yeso. Por mucho que intentes cambiar el yeso, siempre volverá al molde original, a menos que primero cambies el molde. Y aquí es precisamente donde comienza el verdadero juego de la transformación. Cuando comprendes que todo a tu alrededor es un espejo vibracional, surge una nueva pregunta, o mejor dicho, una nueva urgencia. ¿Quién estoy siendo ahora? Durante años, creí tener el control de mi vida porque tomaba decisiones conscientes. Pero cuanto más estudiaba cómo funciona la mente, más me daba cuenta de que no era mi conciencia la que me guiaba, sino mi subconsciente. Y eso me impactó. Porque, verán, el 95% del tiempo solo repetimos programas automáticos que se instalaron entre los 0 y los 7 años. Estos programas no se eligieron conscientemente, se absorbieron, se heredaron. Provienen de la cultura, la familia, la religión, la sociedad. Y aunque creas tomar decisiones racionales, es tu subconsciente quien mueve los hilos como un ventrílocuo invisible. La mayoría de las personas viven toda su vida sin darse cuenta de esto. Viven reaccionando, saboteando, repitiendo patrones y culpándose por ello. Me he preguntado varias veces,
¿por qué vuelve a pasar esto? Y la respuesta siempre ha estado ahí, porque el programa no ha cambiado. La conciencia puede desear, soñar, visualizar, pero si el subconsciente no está alineado con ella, es como pisar el acelerador con el freno de mano puesto. La biología responde a lo que se registra en el subconsciente, y esto afecta a todo: las relaciones, el dinero, la salud, las decisiones. No tiene sentido querer una nueva vida con los mismos programas de siempre. El subconsciente no entiende de palabras, entiende de repetición, emoción, imagen, vibración. Por lo tanto, reprogramar requiere más que intención. Requiere práctica, constancia y sobre todo presencia, porque solo cuando tomas conciencia de lo inconsciente recuperas el poder de elegir. Y ahí es cuando todo empieza a cambiar. El momento exacto en que te das cuenta de que el piloto automático ya no tiene por qué dirigir tu vida. Pero para retomar el control, necesitas hacer algo que la mayoría de la gente evita: conectar con lo que se esconde en las sombras de tu mente. Fue cuando empecé a observar células fuera del cuerpo humano, en entornos de laboratorio controlados, que algo hizo clic en mi interior. El entorno influye, pero no lo es todo, porque lo que define cómo el entorno se percibe es la vibración del sistema. Y esto lo cambia todo, literalmente. La célula interpreta el entorno según la señal que recibe, y esta señal proviene de la mente, principalmente del subconsciente. Puedes estar en un lugar maravilloso, rodeado de amor, belleza, abundancia, pero si tu vibración interna está calibrada en el miedo, la escasez, la culpa, tu cuerpo no entiende: este entorno es seguro. Las células reaccionan como si estuvieran bajo ataque, producen cortisol, entran en modo de defensa y dejan de crecer. Y uno se enferma, incluso en medio del ambiente ideal. La vibración es el filtro que define el significado del entorno. No es lo que sucede lo que determina tu respuesta biológica, sino cómo vibras ante lo que sucede. Y esta vibración es el resultado de creencias almacenadas, traumas sin procesar, patrones que se repiten sin que te des cuenta. No es místico, es fisiológico. Las proteínas de tus células cambian de forma según la frecuencia que reciben. Esto es ciencia, no opinión. Fue liberador darme cuenta de que no necesitaba esperar a que el mundo cambiara para empezar a sanar mi cuerpo. Solo necesitaba cambiar la calidad de la señal que emitía, porque la célula no elige, obedece. Y si puedo cambiar mi vibración, puedo cambiar lo que mi cuerpo entiende como verdad. La regeneración comienza en el campo, antes de manifestarse en la materia. Y fue entonces cuando empecé a experimentar algo diferente: coherencia. Un estado en el que mi vibración interna decía sí a la vida. Y cuando eso sucede, el cuerpo se relaja, las células florecen, y el entorno, por difícil que parezca, empieza a responder de forma diferente, como si esperara que cambiaras para finalmente reorganizarse. Durante mucho tiempo, me enseñaron que los genes lo determinaban todo: la apariencia, el comportamiento, la salud, la enfermedad, el destino. Era como si nos hubieran dado una sentencia genética y punto final. Pero esta idea me inquietaba profundamente. No podía aceptar que fuéramos simplemente máquinas biológicas programadas por el ADN. Fue cuando me adentré en el estudio de la epigenética que todo cambió por completo y finalmente cobró sentido. La epigenética demuestra que no es el gen en sí el que controla tu vida, sino el interruptor que activa o desactiva este gen. Y este interruptor es sensible al entorno, pero especialmente al ambiente interno. Tus pensamientos, emociones y vibración tienen el poder de activar o silenciar genes. Esto significa que el estilo de vida, la mentalidad e incluso los estados emocionales afectan directamente el comportamiento celular. No estás limitado por tu ADN. Eres el conductor de tu biología. Yo mismo tenía predisposición genética a varias enfermedades y vi a familiares padecerlas, pero cuando comprendí que la vibración de la mente
reprograma la expresión genética, comencé a cultivar nuevas emociones, a meditar y a reescribir mis creencias. Y lo más impresionante fue que las pruebas empezaron a mostrar diferentes respuestas de mi cuerpo. Era como si obedeciera a una nueva partitura. Este poder es aterrador porque exige responsabilidad. Ya no puedes culpar a la genética de todo. Puedes seguir identificándote como la persona que heredó esto o empezar a actuar como el programador del sistema. La célula escucha, el ADN escucha. La vibración que sostienes a diario es como una orden silenciosa que dice: activa este gen, desactiva ese. Y cuando empiezas a cambiar tu energía, ocurre algo sorprendente. Tu biología empieza a seguir el ejemplo, como si cada célula esperara un orden diferente, más amoroso, más consciente, más alineado. Y es en ese momento que te das cuenta de que quizás el mayor código de la vida no esté escrito en tus genes, sino en la frecuencia que eliges vibrar. Cuando empecé a estudiar física cuántica aplicada a la biología, sentí como si atravesara un portal, porque de repente todo lo que parecía invisible, pensamientos, emociones e intenciones, empezó a cobrar peso, estructura y a tener un impacto real en el cuerpo físico. La mente no es solo un reflejo del cerebro. La mente vibra, y esta vibración crea campos, y estos campos modulan la materia. Fue desconcertante darme cuenta de que cada pensamiento negativo recurrente, cada patrón emocional repetido, emitía una frecuencia que mi cuerpo absorbía como una orden. No hay una separación real entre lo que piensas y lo que siente tu cuerpo. Todo está conectado a un nivel más profundo, donde las partículas subatómicas se organizan según el patrón energético que emanas. La física clásica explicaba gran parte de lo que veía al microscopio, pero solo la física cuántica explicaba lo invisible. ¿Por qué personas con el mismo diagnóstico respondían de forma completamente distinta al tratamiento? ¿Por qué algunas curaciones se producían sin explicación? Porque el campo vibratorio de la mente tiene el poder de reorganizar los patrones cuánticos del cuerpo. No es magia, es ciencia avanzada que finalmente se está poniendo al día con lo que los antiguos ya sabían intuitivamente. Cuando empecé a aplicar esto en mí misma, empecé a prestar más atención al tipo de energía que alimentaba a diario, porque la sanación a menudo no depende de un medicamento, sino de un cambio en el estado interno. La salud es, ante todo, coherencia energética. Es cuando las señales que emites están alineadas con las señales que quieres recibir. Y entonces, una pregunta resonó en mi interior, como un tambor. ¿Qué tipo de información estoy transmitiendo a mi cuerpo ahora mismo? Porque, en el mundo cuántico, todo responde instantáneamente a la vibración. Y cuando cambias la pregunta, el campo responde con una nueva realidad, empezando desde dentro, célula por célula. Pasé años creyendo que para cambiar algo en mí necesitaba buscar en el exterior, en un terapeuta, en un método, en una cura milagrosa. Pero con el tiempo, y tras muchas crisis emocionales, comprendí algo brutal. Ningún entorno externo tiene más poder sobre mí que el campo interno que nutro a diario. Y esto cambia por completo nuestra perspectiva sobre el proceso de transformación. Imaginemos una célula. Se inserta en un entorno, pero lo que define su comportamiento no es solo lo que esté en el medio ambiente, sino lo que ella se da cuenta del entorno. Y esta percepción está mediada por la mente. Así que, si albergo caos, conflicto, juicio, miedo en mi interior, pase lo que pase, mi biología responderá como si el mundo fuera una amenaza constante. Enfermaré, aunque todo parezca estar bien. He visto esto ocurrir cientos de veces. La gente cambiaba de ciudad, de trabajo, de relación, pero seguía cargando con el mismo campo tóxico, y nada cambiaba, porque puedes cambiar el escenario, pero si el guionista interior sigue siendo el mismo, la película se repite. El entorno interno es el origen, el externo es solo la consecuencia. Y cuando acepté esto como verdad, dejé de externalizar mi sanación. Claro que las terapias, las técnicas y los profesionales tienen su valor, pero solo funcionan de verdad cuando encuentran terreno fértil en tu interior, cuando empiezas a cultivar la presencia, la aceptación, el silencio, el amor propio. Algo cambia en el campo. Y cuando el campo cambia, el cuerpo cambia. La vida cambia.
Las células reciben nuevas instrucciones, como si por fin pudieran salir del modo de supervivencia. Y fue entonces cuando todo se volvió más sencillo, no más fácil, sino más claro. La pregunta se transformó en otra. ¿Qué entorno me ofrezco aquí dentro? Porque cuando te conviertes en un espacio seguro para ti mismo, la sanación deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que empieza a florecer, de forma natural, en todo lo que eres. Durante mucho tiempo intenté cambiar de opinión con mi propia mente. Intenté forzar nuevos pensamientos, recitar afirmaciones, repetir mantras como si fuera un robot intentando reescribir su código. Y por mucho que tuviera sentido racionalmente, algo no cuadraba. Porque en el fondo, la vibración seguía siendo la misma. Solo cuando comencé a conectar con mi corazón, me di cuenta de dónde estaba el verdadero punto de reprogramación. El corazón no es solo una bomba biológica. Posee un campo electromagnético 5000 veces más potente que el del cerebro. Envía señales al cuerpo y de vuelta al cerebro, no al revés. Cuando conecté con esto, todo empezó a alinearse. La coherencia no es un concepto bonito. Es un estado vibracional medible, en el que el pensamiento, la emoción y la intención están en armonía. Y este estado cambia por completo la señal que envías al universo y a tu biología. Comencé con prácticas sencillas: respiración consciente, gratitud intencional, silencio entre pensamientos. Y poco a poco, el caos interior comenzó a reorganizarse. Empecé a gestionar las emociones con mayor claridad. Y lo más sorprendente, los patrones inconscientes que antes parecían incontrolables comenzaron a perder fuerza, porque el corazón no intenta controlar, simplemente vibra en la verdad. Y esta vibración comienza a disolver todo ruido. Fue en este estado de coherencia que comprendí que reprogramar el subconsciente no es un esfuerzo forzado, sino un proceso de sintonización. Cuando vibras amor, seguridad y aceptación, el subconsciente se abre, deja de actuar a la defensiva y empieza a escuchar. Y entonces las nuevas creencias encuentran un espacio real para sentarse. El cerebro entra en un estado receptivo. La célula recibe la nueva orden. Y entonces, todo empieza a tomar un rumbo diferente. No porque lo hayas forzado, sino porque te has alineado. Porque el corazón tiene su propio lenguaje. Y cuando aprendes a hablarle, descubres que la transformación que has estado buscando te estaba esperando desde siempre. Durante mucho tiempo perseguí una versión idealizada de mí misma. Un yo futuro que poseía paz, salud, ligereza y presencia. Pero cuanto más intentaba alcanzar ese yo, más distante parecía, hasta que una idea me impactó como un rayo. ¿Y si este nuevo yo no fuera una meta, sino una frecuencia? ¿Y si ya existiera, ahora mismo, en algún lugar del campo cuántico, esperando a que vibrara en sintonía con él? Esta idea me desconcertó por un tiempo, porque me mostró que el camino no se trataba de llegar, sino... Cuando vibras escasez, activas la versión de ti mismo que vive en la carencia. Cuando vibras abundancia, activas la versión que ya vive en plenitud. Lo puse a prueba con todo: salud, relaciones, carrera. Empecé a preguntarme, ¿cómo vibra mi ser ya sanado? ¿Cómo respira mi ser ya ligero? ¿Qué siente mi ser ya liberado? Y comencé a vivir, por un instante, en esa vibración, y fue entonces cuando el mundo empezó a responder. No porque forcé un cambio, sino porque sintonicé con una mayor posibilidad. Es como sintonizar una emisora de radio. La música ya está en el aire, pero solo al girar el botón derecho empiezas a escucharla. Tu nuevo yo ya está en el campo, pero solo al cambiar de frecuencia empiezas a experimentar la realidad que habita. Esa es la magia y también la responsabilidad, porque nadie puede vibrar por ti, nadie puede acceder a esa versión por ti, y cuando finalmente te das cuenta de esto, algo profundo se hace añicos. La ilusión de que necesitas ser salvado, guiado, reparado, porque tu nuevo yo no es una promesa lejana, es una frecuencia disponible y solo espera tu sí. Víbrala, porque cuando eliges conscientemente la frecuencia que llevas, el mundo entero comienza a inclinarse ante tu nueva vibración.